Buenas tardes, continuamos entonces con el tercer eje o el tercer registro, mejor dicho, de la comunidad o sobre la comunidad en la Escuela de Chicago. Nos referimos o me refiero al registro utópico político. Yo antes de iniciar el estudio, el análisis de ese registro, quisiera volver porque no me quedó, creo que no quedó muy clara alguna cuestión sobre la última diapositiva referente a o correspondiente a el registro típico ideal de la comunidad en Thomas Iñárritu. Me centro en esto de considerar la comunidad como una realidad objetiva o cultural, o grupal, mejor dicho, y una realidad psicológica, ¿sí? Subjetiva. A ver, ¿qué es necesario, dirían Tomás y Neniki, que la comunidad exista objetiva y subjetivamente, que haya una correlación entre ciertos valores, requisitos, metas e ideales comunitariamente construidos o grupalmente construidos y ciertas ideas y lo que ellos llaman ciertas actitudes prácticas de los individuos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que ellos mantienen es que tiene que haber una correspondencia, una afinidad entre los valores sociales, el conjunto de significados, los ideales, como dije antes, las metas, los esquemas de interpretación y comportamiento, y la internalización de esos valores, es lo que podríamos llamar las valoraciones subjetivas, ¿sí? Y las actitudes que construyen los individuos a través de esas valoraciones, a través de esos procesos de apropiación y resignificación de los valores culturales. Entonces, en esa reapropiación y en ese construir disposiciones y actitudes prácticas, los individuos tienen que orientar dichas actitudes hacia fines, metas y dentro de parámetros grupales, ¿sí? Eh, Eso por un lado, es decir, en todo caso, si se establecen actitudes revolucionarias, como las llaman ellos, es necesario para mantener la unidad y la cohesión grupal que esa revolución suponga un reacomodamiento o una reorganización del grupo y no la ruptura con el mismo. Por otro lado, es necesario que los deseos, que el grupo brinde objetivamente condiciones, establezca parámetros y condiciones o instancias del, digamos, de vehiculización del deseo de reconocimiento que está presente en todos los individuos, ¿no? Es decir, que defina instituciones, roles y prácticas acordes o que puedan encauzar ese deseo de reconocimiento grupal, ¿no? Es decir, por ejemplo, a través de un estatus en una iglesia, en un club, en una asociación cooperativa, el reconocimiento grupal en términos de prestigio de ese cargo, el mantenimiento de ciertas prácticas que son concordantes a ese estatus y que de alguna manera estabilizan expectativas, etcétera, ¿no? Pero me parecía importante marcar estos dos elementos que hacen a la unidad y a la cohesión grupal desde una dimensión, desde parámetros grupales y parámetros subjetivos, ¿sí? Pasamos ahora al registro, como dije antes, utópico político, en ambos autores. Nuevamente acá establezco una serie de warnings o advertencias, ¿no? Que me parece son importantes considerar para abordar este registro. En primer lugar, me parece importante marcar que en este espíritu reformista, como dije en el primer video, definido como introducción, es un liberalismo en el cual verán ustedes, este es un reformismo, mejor dicho, de tipo liberal, eh, y es un liberalismo no estatal, ¿no? Es decir, las soluciones que hay que encontrar para los problemas para el apuntalamiento de la comunidad bajo condiciones modernas no están definidas bajo parámetros gubernamentales, no es una comunidad que se construya desde arriba, ¿sí? Y los dispositivos de gobierno, sino en el marco de la sociedad civil y considerando las experiencias y los aportes de las comunidades de migrantes, ¿no? en Estados Unidos.
Si fíjense la diferencia tan fuerte que existe, por ejemplo, con lo que la generación conservadora, la generación del 80, pensó para con los migrantes en aquel periodo, ¿no? Es decir, decía que la integración de los migrantes tenía que someterse a un proceso de normalización y uniformización, ¿no? Garantizada o facilitada por básicamente las instituciones educativas y las instituciones policíacas o laborales o los regímenes laborales existentes en aquel entonces, ¿no? Pero nunca entender o nunca considerar las culturas étnicas, las singularidades de estas culturas para pensar su integración, ¿no? Por eso digo que frente a esa actitud y frente a esa perspectiva conservadora, el liberalismo reformista de estos sociólogos va a tener en cuenta no solo la particularidad de estas comunidades, no solo la no necesidad o la imposibilidad de avasallarlas, de someterlas, y ahí vamos a nuestro segundo punto, ¿no? Esta crítica a los mecanismos racionales burocráticos, digo, no solo avasallarlas, sino además pensar qué es lo que pueden aportar a la sociedad, mejor dicho, americana. Como decía, en una segunda advertencia, ¿no? La crítica a los mecanismos racionales y burocráticos, los mecanismos jurídicos, los mecanismos del trabajo social o pensados a través del trabajo social, ¿no? Es decir, no hay que resolver los problemas comunitarios con sociedad, ¿sí? Eso supone pensar que el remedio es peor que la enfermedad o es un remedio que no se condice y no tiene ningún asidero sociológicamente válido para pensar los problemas de la comunidad, ¿no? Es decir, si tenemos ante nosotros el problema de los divorcios o del alcoholismo en los grupos migrantes, como ser el grupo de los polacos, la colectividad polaca, no podemos pensar los dispositivos de trabajo social, ciertas visitas, 1 o 2 días a la semana, llenar formularios, o tampoco introducir una mediación judicial en un proceso de divorcio dentro de esa comunidad, ¿no? Lo que necesitan para resolver los problemas propiamente comunitarios, insisto, son soluciones básicamente comunitarias. Por último, en último término, ¿no? Lo que se trata entonces es de formar nuevos grupos de naturaleza primaria o pensando en los grupos primarios, como dije antes, o grupos secundarios que resuelvan la cuestión de las actitudes desorganizativas y la desmoralización que aqueja a los grupos trasplantados, a las comunidades migrantes. Y no solo eso, básicamente en Thomas y Nanicki, en parte veremos que es otro el problema, la desorganización o la desmoralización no es la de los grupos migrantes, o no piensan en los grupos migrantes, sino al revés, en individuos que se encuentran bajo condiciones contractuales, individuos formados en la cultura norteamericana, ¿no? Empecemos con Park y esta necesidad que él ve de animar un nuevo espíritu parroquiano, un espíritu comunitario o aldeano, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que realiza Park, ¿no? En la comunidad dominante, la comunidad americana, marcada por el contractualismo, la mercantilización, el individualismo utilitarista e instrumentalmente definido, lo que se construye es un temperamento, esto es un conjunto de disposiciones subjetivas orientadas al romanticismo. Él entiende por romanticismo un conjunto de actitudes, de deseos, ¿no? El deseo, como dije antes, de nuevo, dentro de esta categoría de lo romántico, está, además del deseo de nuevas aventuras, está el deseo de entretenimiento, el deseo de consumo, el deseo de movilidad, todas nociones vinculadas a nuestra definición de sociedad,
o a lo que la tradición europea, las tradiciones europeas entienden por sociedad, ¿sí? Y que conducen a un individualismo vacío, ¿no? Es decir, un individualismo cercano que está ahí nomás a un paso de la anomia, o de ciertas actitudes egoístas, ¿no? O al suicidio, mejor dicho, incluso egoísta. ¿Qué es lo que propone Park, ¿no? Park propone, para resolver estos problemas de la sociedad moderna, observar la capacidad de organización, de cohesión de las comunidades de migrantes exitosas, como ser la japonesa y otras tantas, ¿no? Ellas brindan este espíritu parroquial, y digamos basado también en tradiciones, en solidaridades de primer orden, ¿no? Encuentran en esas comunidades recetas válidas de la perspectiva sociológica o desde un fundamento sociológico contra la atomización, el consumismo, la cultura del espectáculo, es decir, Park ya veía venir el reinado de las industrias culturales en los Estados Unidos. Entonces, frente a esa lógica del entretenimiento, del hedonismo, del sujeto errante, ¿no? O la posibilidad del sujeto errante sin ningún tipo de arraigo, lo que es necesario es basándose o tomando por modelo las comunidades, las comunidades migrantes, las experiencias étnicas, animar un nuevo espíritu, pero un espíritu construido, comunitario construido bajo parámetros seculares, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es llevar a las áreas residenciales de los americanos, hay que densificarlas con instituciones, instancias de participación y contactos vecinales, ¿no? Hay que, vamos a decirlo así, condensar, densificar, ampliar los espacios de los encuentros y los contactos a través de instituciones que pueden encontrar su equivalente, que pueden inspirarse en las instituciones organizativas de las comunidades migrantes, ¿no? El periódico, los centros culturales, deportivos, y bueno, pero acá lo que se trata es de animar o de construir instituciones seculares, por eso puse aquí el ejemplo de las bibliotecas, las asociaciones, diferentes asociaciones civiles, ¿no? Es decir, organizaciones que puedan interpelar genéricamente al conjunto de los vecinos, ¿no? O segmentadamente, de manera especializada, según género, edad, ¿no? Es decir, asociaciones de jubilados o de retirados, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, de lo que se trata es de apuntalar lo que vimos antes en la definición típico ideal como la sociedad en los vecindarios americanos, ¿no? Es decir, formado bajo el American Way of Life. Como dice él, ¿no? Nuestro problema es encontrar, fomentar en los hombres la búsqueda del Dios en sus propios lugares, en sus propios vecindarios. Bueno, y esto no es casual esto de buscar Dios en sus propios lugares, ¿no? Porque cuando decimos que hay que buscar a Dios, estamos diciendo que hay que volver a los fundamentos de la vida, los fundamentos religiosos de la vida social, ¿no? Si religión es religar y la vida, en sus formas elementales, la vida social es una vida religiosa, lo que hay que encontrar son formas seculares de vida religiosa dentro de los Estados Unidos, ¿no? O dentro o en marcos grandes de convivencia metropolitana, efervescente, de constante cambio y movilidad dentro de Chicago. Ahora, si pasamos a Thomas Yiannecki, el argumento y el problema es otro, ¿no? Es decir, él piensa no cómo generar integración y cohesión en un escenario de creciente atomización y hedonismo en la cultura norteamericana y en el modo de vida norteamericano, sino acá lo que se trata es el problema es cómo integrar a los polacos a la vida dominante, preeminentemente americana, ¿no? Es algo parecido al problema que va a encontrar Parsons con los negros también en el grupo dominante llamado WASP, ¿verdad? Lo que tenemos acá es lo que observan Thomas y Yiannecki, para utilizar términos ecológicos, es que
los polacos han conocido una primera instancia de acomodación, es decir, un ajuste territorial y organizacional en Estados Unidos, ¿no? Pero es necesario adentrarse en una etapa asimiladora. La asimilación, a diferencia de la acomodación, supone transformaciones psicológicas y transformaciones actitudinales de los individuos que incorporan valores, normas, metas propios de la cultura en la cual se encuentran trasplantándose o arraigándose. Entonces, lo que observan Tomás y Snianiecki es que los grupos primarios y esa primera acomodación es necesaria, pero no es suficiente para lograr llevar adelante una exitosa moralización y un mantenimiento de una férrea organización comunitaria en un medio considerado hostil, sumamente diferente, que es el medio norteamericano. Entonces, la respuesta que ellos encuentran es de tipo secundaria, a diferencia de la que encuentra Park, ¿no? Que se inspira, en todo caso, en una lógica primaria para apuntalar grupos secundarios, ¿no? Acá lo que piensa Thomas Snianiecki es al revés, es como cierta lógica secundaria, como es el cooperativismo, a través de esa lógica y de estas relaciones de segundo orden podemos apuntalar, mantener los grupos primarios, ¿sí? Sin necesariamente con ellos disolverlos, desintegrarlos, sino en todo caso eso, apuntalarlos a través de nuevos espacios de relación, de asociación, nuevas instancias, una instancia asimiladora exitosa, que pueda ser exitosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, el cooperativismo, los polacos son portadores de una cultura cooperativa, que es en definitiva una cultura comunitaria, porque ellos son sujetos de comunidad, ¿no? Entonces, y el cooperativismo se podría encontrar a mitad de camino entre el mundo polaco y el mundo americano contractual de un lado y el mundo parroquial, religioso por otro lado. Entonces, lo que permite el cooperativismo como un agrupamiento de segundo orden es brindarle permite a los polacos una apertura a través facilitándole las expresiones actitudinales de tipo cooperativas, ¿no? Una apertura hacia otros grupos, les permite nuevos contactos con nuevos grupos étnicos, nuevos grupos nacionales, y un contacto entonces en términos cosmopolitas hacia el mundo norteamericano y más precisamente dentro del marco económico, material norteamericano, ¿no? Entonces, ellos lo que visualizan es el cooperativismo supone una mediación, ¿no? Entre esas actitudes y esas disposiciones comunitarias primarias y este mundo impersonal, formal, mercantilizado norteamericano, ¿verdad? Y le permite, esa mediación supone también entonces generar nuevas instancias integradoras con otros sujetos, otros grupos culturales. Entonces, bueno, como verán, este dispositivo, estos dispositivos utópicos políticos tan diferentes o en contacto nuevamente, pero diferentes, como el que plantean Tomás Snianiecki por un lado y Park por el otro, considerando además problemas diferentes, con ello volvemos a este entendimiento de la Escuela de Chicago como una escuela de actividad en la cual es posible reconocer problemas comunes, ¿sí? Pero conceptos y en este caso también soluciones diferentes. Y con esto finalizamos nuestro último, perdón, dejo de compartir, nuestro último registro, nuestro tercer registro utópico político, y terminamos con esto entonces el video de acompañamiento correspondiente a la clase de la así llamada Escuela de Chicago. Espero que les haya sido útil y beneficioso. Muchas gracias.